Hola familia del susurro final. Bienvenidos a una nueva inmersión en la oscuridad humana. Hoy les traemos una historia que les hará mirar 2 veces a esa puerta cerrada en sus propias casas. Dicen que el amor eterno no existe, pero hay hombres que llevan el hasta que la muerte nos separe demasiado lejos. O quizás no dejan que la muerte los separe en absoluto. Esta es la confesión de Elena, una mujer que creyó casarse con un príncipe azul herido y terminó viviendo en el castillo de un monstruo. Hay viudos que lloran a sus esposas durante años, visitando sus tumbas cada domingo para dejar flores frescas y limpiar el mármol frío. Ricardo era uno de esos hombres, o al menos eso es lo que el mundo creía. Para Elena, su segunda esposa, Ricardo era la definición de la devoción trágica. Un arquitecto exitoso, guapo, adinerado, pero con esa sombra de tristeza en la mirada que vuelve locas a las mujeres con síndrome de Salvadora. Elena se enamoró de su dolor antes de enamorarse de él. Pensó que podía curarlo. Pensó que podía llenar el vacío que había dejado Sofía, la perfecta primera esposa que, según la historia oficial, había muerto trágicamente en un accidente automovilístico 5 años atrás. Pero Elena estaba a punto de aprender que algunos vacíos no están vacíos, están ocupados. La casa de Ricardo era una obra maestra de hormigón y cristal, situada en un acantilado alejado de la ciudad. Era hermosa, sí, pero fría. Elena se mudó allí 3 meses después de la boda. Desde el primer día sintió que no estaba sola. No porque hubiera fantasmas, sino porque la presencia de Sofía era aplastante. Sus retratos seguían colgados en las paredes. Su ropa seguía en los armarios porque a Ricardo le costaba desprenderse. Elena, en su infinita paciencia, aceptó vivir a la sombra de la muerta. Se decía a sí misma que era cuestión de tiempo, que su amor haría que Ricardo guardara esas cosas en cajas. Pero había un lugar en la casa donde la memoria de Sofía no era solo un recuerdo, era una religión. En el nivel inferior de la casa, al final de un pasillo que siempre parecía más frío que el resto, había una puerta. No era una puerta de madera común, era de metal reforzado, con un teclado digital y 3 cerrojos manuales. Ricardo la llamaba el taller. Decía que allí guardaba sus maquetas más delicadas, sus proyectos confidenciales, sus herramientas peligrosas. Elena, le dijo el primer día, tomándola de los hombros con una fuerza que rozaba el dolor. Elena, puedes redecorar toda la casa, puedes cambiar los muebles, pintar las paredes, hacer lo que quieras, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, bajes al sótano. Es mi espacio, es mi santuario. Si me amas, respetarás esa única regla. Sus ojos, generalmente cálidos, se habían vuelto de hielo. Elena asintió, asustada. Pensó que era el lugar donde él lloraba a solas. Pensó que era su cueva de hombre. Nunca imaginó que el aislamiento acústico de esa puerta no era para que el ruido no entrara, sino para que los gritos no salieran. Los primeros 6 meses fueron idílicos, salvo por ese detalle. Pero entonces comenzaron los ruidos. Eran sutiles, ocurrían siempre de madrugada, cuando la casa estaba en silencio absoluto. Elena se despertaba con la sensación de haber escuchado algo. No era el viento, no eran las tuberías, era un golpe seco, sordo, lejano. Thump, thump, como si algo golpeara el hormigón desde las profundidades de la tierra. Una noche despertó a Ricardo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Ricardo ni siquiera abrió los ojos. Es el sistema de calefacción, amor. Las tuberías se dilatan con el frío. Duérmete.
Pero Elena notó algo. La respiración de Ricardo cambió. Ya no era el ritmo lento del sueño profundo. Estaba despierto, estaba alerta y estaba mintiendo. La intuición de una mujer es un sistema de alarma primitivo. Elena intentaba ignorar las señales, convenciéndose de que su matrimonio era perfecto. Pero los detalles, los pequeños y malditos detalles, comenzaron a acumularse como polvo en las esquinas. Comida que desaparecía, compras inexplicables y un marido que bajaba al taller, no con herramientas, sino con bandejas cubiertas. Elena no estaba loca, pero su marido estaba haciendo todo lo posible para que ella creyera que sí. Todo comenzó con la comida. Ricardo siempre había sido un hombre de apetito moderado. Sin embargo, la despensa se vaciaba a una velocidad alarmante. Botellas de agua, latas de conservas, frutas, desaparecían de la noche a la mañana. Una madrugada, a las 3 de la mañana, Elena bajó a beber agua. Vio luz en la cocina, se detuvo en la escalera, conteniendo la respiración. Allí estaba Ricardo. No estaba comiendo, estaba preparando comida. Llenaba un recipiente hermético con las sobras de la cena, cortaba pan y envolvía unas manzanas. Lo hacía con una precisión mecánica, casi ritualista. Elena estuvo a punto de hablar, de preguntar, ¿tienes hambre, cariño? Pero algo en la postura tensa de su espalda la detuvo. Ricardo cerró el recipiente, tomó una botella de agua grande y en lugar de sentarse a la mesa, caminó hacia el pasillo oscuro que llevaba a la puerta de metal. El taller tenía hambre. La duda se convirtió en sospecha sólida una semana después. Elena estaba buscando unas monedas en el abrigo de Ricardo antes de llevarlo a la tintorería. En el bolsillo interior encontró un ticket de compra arrugado. Lo leyó por curiosidad. Era de una farmacia lejana, al otro lado de la ciudad. Analgésicos fuertes, vitaminas, artículos de higiene femenina y, lo más extraño, champú de jazmín. Elena odiaba el jazmín, le daba alergia. Ricardo lo sabía. Ella usaba una marca sin olor. Recordó de golpe una conversación antigua. Ricardo le había dicho una vez con nostalgia que el cabello de Sofía, su difunta esposa, siempre olía a jazmín. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué su marido compraba champú para una mujer muerta? ¿Estaba lavando su ropa vieja para mantener el olor? ¿O había algo más siniestro ocurriendo? Esa tarde, Ricardo salió a una reunión de trabajo. Elena se quedó sola en esa casa que parecía una fortaleza. Ya no podía ignorar los ruidos. Los golpes sordos habían cesado, pero habían sido reemplazados por algo peor: un zumbido. Elena recorrió la planta baja como un sabueso. Se arrodilló en la sala de estar, pegando la oreja a la rejilla de ventilación que conectaba con el sistema de aire central. El aire frío le golpeaba la cara. Cerró los ojos y escuchó. Al principio, solo era el motor del aire acondicionado, pero luego, en una pausa del motor, lo oyó. No era un golpe, no era una tubería, era una tos seca, débil, humana, y luego un gemido muy bajo, como el de un animal herido que ha dejado de luchar. Venía de abajo, del sótano que no existía en los planos. Esa noche, durante la cena, Elena no pudo más. «Ricardo», dijo con voz temblorosa, «creo que hay alguien en la casa. Oigo ruidos abajo y encontré el ticket de la farmacia». Ricardo dejó los cubiertos sobre el plato con un tintineo suave. La miró fijamente, no con miedo,
sino con decepción. «Elena, mi amor», dijo con esa voz suave que usaba para calmarla. «Estás estresada. El duelo de vivir en esta casa te está afectando. El champú es para mí. Lo uso para lavar el coche. Es un truco viejo. Y los ruidos, ya te dije que es la caldera». Se levantó, caminó hacia ella y le besó la frente. «No te obsesiones con fantasmas, querida. Sofía está muerta. Y si sigues así, voy a pensar que necesitas ir a ver a un especialista». Elena se quedó callada. Asintió, pero por debajo de la mesa sus puños estaban cerrados tan fuerte que sus uñas se clavaban en la piel. Sabía que él mentía y sabía que si quería la verdad, tendría que dejar de preguntar y empezar a cavar. Dicen que el diablo está en los detalles. Elena dejó de preguntar y comenzó a investigar. Aprovechando las ausencias de Ricardo, convirtió su despacho en una sala de interrogatorio silenciosa. Lo que buscaba era una prueba de infidelidad, pero lo que encontró fue mucho peor. Encontró recibos, y los números tienen una cualidad terrible. No saben mentir. ¿Por qué un viudo pagaría facturas médicas meses después del funeral de su esposa? Elena comenzó por el principio, el final de Sofía. Fue a la biblioteca local y buscó los archivos de hace 5 años. Allí estaba la noticia: un accidente brutal en una carretera secundaria. El coche de Sofía se salió de la curva y estalló en llamas. El informe policial era escueto: cuerpo calcinado, identificación realizada por objetos personales y la declaración del esposo. Elena sintió un nudo en el estómago. Ricardo siempre le había dicho que el funeral fue con ataúd cerrado porque quería recordarla como era. Pero ahora, esa frase sonaba diferente. Ataúd cerrado, cuerpo irreconocible, identificación solo por el marido. Era el escenario perfecto. Si no hay cuerpo, no hay delito o no hay muerte. Esa tarde, Elena forzó la cerradura del archivador de metal en el despacho de Ricardo con una horquilla. Sus manos sudaban. Buscaba amantes, pero encontró facturas. Había una carpeta azul escondida al fondo. Dentro, recibos de una empresa de suministros médicos. Elena miró las fechas. El accidente fue el 14 de febrero de 2019, pero había una factura por silla de ruedas especial, fechada el 20 de marzo de 2019, un mes después de la muerte. Había recibos mensuales por antibióticos de amplio espectro y morfina líquida. Elena se dejó caer en la silla de cuero de su marido. Los muertos no necesitan sillas de ruedas. Los muertos no sienten dolor. Alguien estaba vivo en esa casa y ese alguien estaba sufriendo. La mente de Elena comenzó a reconstruir la historia, llenando los huecos con horror. Imaginó esa noche lluviosa, el coche ardiendo, Ricardo llegando a la escena antes que nadie. Quizás Sofía no murió en el impacto. Quizás estaba herida, quemada, rota, pero viva. Ricardo, en su obsesión enfermiza, debió tomar una decisión en ese instante. Si llamaba a la ambulancia, la salvarían, pero ella quedaría marcada. Quizás querría dejarlo, quizás el mundo la vería imperfecta. Pero si se la llevaba, si decía que murió, entonces sería suya para siempre. Nadie más la vería, nadie más la tocaría, la salvaría para encerrarla. No era un rescate, era un secuestro disfrazado de milagro. Elena bajó al garaje para confirmar su teoría. Detrás de unas cajas de viejas decoraciones de Navidad, encontró lo que temía: tanques de oxígeno vacíos.
Eran recientes, el polvo no se había acumulado sobre ellos. Ricardo no estaba bajando comida al sótano solo por capricho. Estaba manteniendo una unidad de cuidados intensivos clandestina bajo sus pies. Sofía estaba allí, viva, respirando el aire que Ricardo le permitía respirar, comiendo las sobras que él le daba. Elena miró hacia la puerta blindada del pasillo. Ya no era una puerta prohibida. Era la entrada al infierno. Y ella tenía que bajar. No solo para saber la verdad, sino para liberar al fantasma. La oportunidad llegó un domingo por la tarde. Ricardo, exhausto tras una semana de cuidar su secreto, cometió el único error que un carcelero no puede permitirse. Se relajó. Mientras el agua de la ducha corría en el piso de arriba, Elena sabía que tenía exactamente 10 minutos para robar la llave del infierno y ver el rostro de la verdad. Ricardo siempre llevaba las llaves consigo. Incluso dormía con ellas en la mesita de noche. Pero esa tarde, entró a la ducha dejando su chaqueta sobre la cama. Elena escuchó el agua caer. Su corazón latía tan fuerte que temía que Ricardo lo oyera a través de la puerta. Se acercó a la chaqueta. Sus manos temblaban incontrolablemente. Metió la mano en el bolsillo interior. Sus dedos rozaron el metal frío. La sacó. No era una llave electrónica moderna. Era una llave de hierro, pesada, antigua, como la de una celda medieval. Ricardo había construido una casa del futuro, pero guardaba su secreto con un candado del pasado. Elena miró hacia el baño. El agua seguía corriendo. Tenía que hacerlo ahora. Bajó las escaleras descalza para no hacer ruido. El pasillo hacia el taller estaba helado. Se detuvo frente a la puerta de acero. El teclado numérico parpadeaba con una luz roja agresiva. Pero Elena sabía que Ricardo era un hombre paranoico. Siempre tendría un respaldo mecánico. Buscó debajo de una pequeña placa de metal en la manija y allí estaba, la cerradura manual. Insertó la llave. Entró con dificultad, chirriando ligeramente. Elena contuvo el aliento. Giró la llave. Clic. El sonido de los cerrojos pesados retrayéndose resonó como un disparo en el silencio de la casa. Elena empujó. La puerta, increíblemente pesada, cedió. Lo primero que la golpeó no fue la oscuridad, sino el olor. No olía a taller, ni a madera, ni a pintura. Olía a antiséptico barato mezclado con algo dulce y podrido. Olía a enfermedad. Olía a carne quemada que nunca terminó de sanar. Elena tuvo arcadas, pero se tapó la boca. Desde la oscuridad de abajo subía un sonido rítmico. Pip, 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 y el siseo constante de un respirador artificial. Elena encendió la linterna de su móvil. El haz de luz cortó la negrura y reveló unos escalones de hormigón desnudo que bajaban hacia las entrañas de la tierra. Cada escalón que bajaba era un paso más lejos de su vida perfecta y un paso más cerca de la locura de su marido. El aire se volvía más denso, más caliente. Al final de la escalera no había una puerta, sino una cortina de plástico grueso, de esas que se usan en las zonas de cuarentena o en las carnicerías industriales. A través del plástico translúcido se veía una luz amarilla, enfermiza, y una silueta, una silla de ruedas, y en ella algo o alguien inmóvil. Elena extendió la mano hacia la cortina. Sus dedos tocaron el plástico frío y húmedo. Sabía que en cuanto lo apartara, su vida anterior habría terminado para siempre.
tomó aire y corrió la cortina. Elena apartó la cortina de plástico, esperando encontrar un monstruo o un cadáver. Pero lo que encontró fue mucho peor. Encontró una víctima. El sótano no era una mazmorra medieval, era un quirófano improvisado, un santuario estéril y enfermizo, donde Ricardo mantenía con vida los restos de la mujer que no pudo dejar ir. La luz fluorescente parpadeó, revelando la escena. No era una habitación, era un búnker de hormigón convertido en una unidad de cuidados intensivos. El aire estaba frío, saturado de ese olor dulzón y químico. El pitido rítmico de las máquinas era el único sonido. Las paredes estaban cubiertas, de suelo a techo, con fotos de Sofía. Sofía sonriendo en la playa, Sofía el día de su boda, Sofía graduándose. Era un templo dedicado a la mujer perfecta que había arriba en el cuadro, construido alrededor de la ruina que yacía en la cama. Elena se acercó a la cama como si caminara sobre cristales. La figura bajo las sábanas era pequeña, frágil como un pájaro herido. No se parecía en nada a la diosa del retrato. Su rostro estaba cubierto casi en su totalidad por vendajes médicos. Las partes visibles de piel eran un mapa de cicatrices profundas y tejido quemado, el legado del fuego del que Ricardo la salvó. Estaba conectada a tubos que la alimentaban y la ayudaban a respirar. No estaba viviendo, estaba siendo mantenida. Era una muñeca rota que Ricardo se negaba a tirar. En una mesita metálica al lado de la cama, Elena vio la locura de su marido en su forma más pura. Había frascos de perfume carísimos sin abrir, collares de diamantes y pañuelos de seda, regalos para una mujer que ya no podía usarlos, apilados junto a gasas, jeringuillas y morfina. Ricardo le traía ofrendas a su ídolo roto. Intentaba comprarle la felicidad y la belleza a un cuerpo que solo conocía el dolor y el encierro. Era su forma de decir «te amo», mientras la mantenía enterrada en vida. Movida por una mezcla de horror y una lástima abrumadora, Elena extendió la mano. Sus dedos tocaron suavemente el hombro huesudo de la mujer. El efecto fue instantáneo. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe entre los vendajes. No eran ojos de alguien que acababa de despertar de un sueño tranquilo. Eran pozos de terror animal, puro y absoluto. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. ¡Pip, pip, pip! Sofía miró a Elena. No sabía quién era esa extraña, pero en su mirada había una súplica muda. ¿Eres tú mi salvadora o eres mi nueva torturadora? Hay secretos que una vez descubiertos te convierten en cómplice o en víctima. No hay término medio. Elena estaba frente a la verdad viviente de su matrimonio, una mujer mutilada y mantenida con vida por la obsesión de un hombre. Pero Elena olvidó una cosa. En la casa de un depredador nunca se deja la puerta abierta. Y el sonido de unos pasos en la escalera de hormigón anunció que el tiempo se había agotado. Sofía intentó hablar, pero de su garganta solo salió un gorgoteo húmedo y doloroso. Apretó la muñeca de Elena con sus dedos huesudos.
Sus ojos saltaban frenéticamente de la puerta a los cables que la mantenían con vida. Elena entendió el mensaje con un horror que le heló la sangre. Sofía no quería ser rescatada. Sabía que no había vida fuera de esa cama. Lo que quería era el final. Quería que Elena desconectara la máquina. «Por favor», pareció articular Sofía sin sonido. Elena, temblando, levantó la mano hacia el enchufe del respirador. Iba a cometer un acto de misericordia. Iba a liberarla. Pero antes de que sus dedos tocaran el cable, un sonido metálico resonó arriba. La puerta de acero se cerró de golpe. Elena se congeló. Pasos, lentos, húmedos, descalzos sobre el hormigón. Plop, plop, plop. Elena se giró lentamente. Ricardo estaba al pie de la escalera. Llevaba su albornoz blanco, el pelo aún mojado de la ducha. No parecía un monstruo furioso, parecía un padre decepcionado que acaba de encontrar a sus hijos haciendo una travesura. «Te dije que no bajaras, Elena», dijo con una voz suave y triste. «Te dije que este lugar era demasiado triste para ti». Elena retrocedió hasta chocar contra la pared fría. «¡Estás loco!», gritó. «Dijiste que estaba muerta. La tienes aquí como un animal». Ricardo ignoró sus gritos. Se acercó a la cama y acomodó la almohada de Sofía con una ternura que daba náuseas. «No está muerta, amor. La salvé», dijo Ricardo, acariciando los vendajes de la mujer que temblaba. «Ella quería dejarme, Elena. Quería irse esa noche. Iba muy rápido en el coche. Tuvo el accidente y yo la traje a casa. Aquí está a salvo. Aquí nunca me dejará. Aquí es perfecta porque me necesita para todo». Elena corrió hacia la escalera, pero Ricardo fue más rápido. La interceptó con una fuerza brutal y la lanzó contra el suelo de hormigón. Elena esperó el golpe final, esperó que la matara para silenciarla. Pero Ricardo no la golpeó. Se detuvo, la miró y luego miró a Sofía. Una sonrisa lenta y retorcida se dibujó en su rostro. «¿Sabes?», dijo pensativo, «en realidad esto es mejor. Estoy muy cansado, Elena. Cuidarla yo solo es agotador. Limpiarla, alimentarla, curarle las heridas, es un trabajo de tiempo completo». Se agachó frente a Elena y le acarició la mejilla. «Yo no necesito una esposa, Elena. Necesito una enfermera. Y tú acabas de presentarte voluntaria». Elena gritó hasta que se le desgarró la garganta. Golpeó la puerta de metal hasta que sus nudillos sangraron, pero nadie la oyó. La casa estaba diseñada para guardar silencio. Ricardo no la mató. Hizo algo peor. Le trajo un catre, le trajo comida y le dio una lista de tareas. Ahora Elena vive abajo. Su trabajo es mantener a Sofía con vida. Si Sofía muere, Ricardo ha prometido que Elena será la siguiente en ocupar esa cama de hospital. Así que Elena la cuida, la alimenta, la limpia y le susurra perdones en la oscuridad. 2 mujeres, una rota por fuera y otra rota por dentro, atrapadas en el vientre de hormigón de un hombre que las ama hasta la muerte y más allá. Dicen que el matrimonio es una tumba, pero para Elena y Sofía es una sentencia de cadena perpetua. Si escuchas ruidos bajo el suelo de tu casa, no bajes. A veces la ignorancia es la única libertad que nos queda. Si esta historia te ha quitado el sueño, suscríbete a El Susurro Final, porque aquí los finales felices son solo para los que logran escapar. Hasta la próxima.